es el fútbol. Sí, claro. Y yo amo el fútbol, no es porque yo sé que eres futbolero, pero somos futbolero, pero fanático, y siempre pregunto lo mismo, sé que es hincha de Argentina Junior, el bicho de Paternal. ¿Por qué? ¿Por Maradona? ¿Por Riquelme? ¿Por familia? ¿Por barrio? No, creo que por convicción. Pues yo estudiaba en un colegio, yo de chiquito era de Boca, por mandato familiar. Pero estudiaba en un colegio que quedaba a media cuadra de la cancha de Argentinos Juniors. Pero generalmente había partidos en la semana, eso de las 3 de la tarde, terminábamos el colegio y con los compañeros de colegio nos íbamos a ver el partido. Cruzábamos, estábamos a 50 metros de la cancha. Y así me hice fanático de Argentinos, fanático. Y abandoné Boca para siempre. Y me hice de Argentinos Juniors, te estoy hablando a los 11 años, 12 años. ¿Antes de Maradona o después de Maradona? Mucho antes de Maradona, mucho antes. Me acuerdo hasta el día de hoy cómo era el primer equipo de argentinos que vi. Que era Espilinga, el arquero, el 4 era Marenda, el 6 era el Tomate Pena, el 2 era Pellegrino, el 3 era Nicieza, el 5 era Alberto Pompeo Tardío, el 8 era Peckerman, el actual técnico colombiano, ¿no? Claro. Que dirigió la selección de Colombia. El 10, ahí estaba Caputo y estaba empezando a aparecer un 10 maravilloso llamado Horacio Cordero, que después jugó en Racing, y la delantera era el Torito Zubiría, que después se fue a jugar al Barcelona, el 9 era Pinasco y el 11 era Tortorielo. A mí siempre me impresiona cómo nos acordamos de pequeño de estas alineaciones del fútbol. Es como que ahí se queda la memoria, ¿no? Y un día cuando Argentina salió campeón en el año 2010, fuimos los campeones del Bicentenario, se acercó un señor y me dice, vos siempre me nombrás y vos no tenés idea quién soy. Y lo miré y dije, ¿quién será? Era Alberto Pompeo Tordillo. Ah, directamente lo dijo. Claro. Y él me lo agradeció. Ay, qué lindo. Un gran 5 que tuvo Argentinos Juniors. ¿Jugabas de fútbol de pequeño? Jugaba el fútbol. ¿En qué posición jugabas? Siempre atajé, siempre fui arquero. Arquero, los arqueros siempre están como... Son especiales, vamos a decirlo así. Son mal vistos, y son los dueños de la pelota. ¿Y era arquero porque no le dabas bien a la bola? No, jugaba también al medio. ¿Sí? Jugaba también, pero yo lo que pasa es que creo que tuve como ídolos. Por ejemplo, un ídolo mío fue Gatti. Ah, el loco Gatti, ¿no? Claro. Jugó en Atlanta, el loco Gatti. Jugó en Atlanta, sí, eso se lo perdonamos. Porque Atlanta es medio rival de Argentinos. Bueno, ¿tú eres de Atlanta, Yair? Sí, yo soy de Atlanta, pero vivo en Paternal, así que me interpela un poco Claro. Convivo con la contradicción. Claro, está muy bien. No, sí, claro, bueno, fue así. ¿Y de mayor, así, has seguido jugando a fútbol, de arquero? ¿Te Jugué gusta hasta jugar que me rompí, todavía o no? jugué hasta que me rompí jugando al medio, me rompí los ligamentos. Y cuando me rompí los ligamentos, los médicos me dijeron, mira, salvo que vayas a competir, no te operes los ligamentos, porque nunca más. Es una complicación. Y ahí seguí atajando, porque ¿viste? Ya atajando... Se permite un poco más, Se ¿no? permite, claro, pero ya saltar, buscar un cabezazo, ya es más complicado. No, ¿Y de afuera de la Argentina tienes así un equipo? Yo soy muy fanático del Barça. Aquí somos todos muy guardiolistas, muy del Barça. De hecho, regalamos premios de broma. Pero vos sos de Sevilla, hermano. ¿Cómo vas a ser del Barça? Es que es raro, es cierto. Pero ¿sabes por qué? Mi papá era del Barça y era pura herencia familiar porque era antifranquista. Y ser antifranquista en España tenía una suerte de calado de no querer al Madrid ni en pintura, eso está bien, porque claro. Era del régimen, así, y te hacía, claro, tampoco para perder siempre, porque es un poco aburrido en el fútbol. Nos hicimos todos del Barça y hasta ahora soy del Barça. ¿Allá tienes algún equipo en Europa? No, para mí no hay otro equipo que Argentinos Juniors. Wow, bueno, así somos los de los equipos chicos. Los hinchas de equipos chicos no tenemos otro equipo más que el nuestro. Está bueno. Todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra dedicación es al equipo nuestro. Obviamente admiro, pero la verdad es que cuando vos mirás ya al Barça, mirás al Real Madrid, son equipos que ya son seleccionados del mundo, no son equipos de fútbol. Sí. Están más allá de todo eso. El Barça nosotros seguimos disfrutando, por ejemplo, nosotros disfrutábamos de tener 3 hermanos jugando en primera. Los McAllister. 3 hermanos de una misma familia cuyo padre había jugado en Argentinos Juniors, los 3 hermanos jugando en primera. Nosotros disfrutábamos de esas cosas. Disfrutamos cuando un jugador que salió de la cantera se va a un equipo grande. Nos pasa ahora con uno de los McAllister que se va fuera. Se va a Boca. Se va a Boca por un tiempo, está comprado por un equipo inglés, pero se va a Boca durante un tiempo. La verdad que nosotros disfrutamos de esas cosas. ¿Ves el fútbol femenino? Ahora en este mundial veníamos hablando he visto poco. Del mundial he visto poco, he visto alguna vez el fútbol femenino. En el mundial, en el partido, por ejemplo, de Inglaterra de ayer, dicen que la arquera fue formidable. Increíble parada. Nos quedamos así como impresionados todos que vimos el partido. Fue
Sí, dicen que fue impresionante la arquera, ¿no? Sí, Pero no sí. lo he visto, no lo he visto. En la pizarra siempre hacemos un espacio que es un poco provocador porque le llamamos fútbol y política. Ah. Y venimos repasando semana a semana jugadores, jugadoras que han tenido historias. Sócrates en Brasil, ¿no? Muy vinculado a la izquierda, no sé, Eric Cantona. Claro. En Francia, Pep Guardiola. Te pregunto directo, ¿tú crees, de Argentina de hecho tuvimos a Juan Cruz Comar, Sí. es un chico que salió de Boca, está en Talleres, muy politizado, un lindo chico con la cabeza muy bien puesta, y Maca Sánchez, la jugadora. Te pregunto si crees que hay mucha relación entre el fútbol y la política en la actualidad, en la Argentina o en el mundo. Me parece que no. Me estás preguntando algo que nunca me detuve a pensar. Ujú. Pero me parece que no. Me parece que el fútbol también se ha profesionalizado tanto que ha dejado para un segundo lugar ese tipo de cosas. No lo ves tanto. No, Es pero más además los me políticos parece- que acuden al fútbol que no al Y revés. me parece que hay cierta prudencia de los jugadores de no involucrarse, como los artistas que muchas veces no se quieren involucrar para que su arte no se vea salpicado por la política. Pero me parece que no, me parece que no es tan así. Politizado ha sido Maradona. Maradona ha sido un jugador muy politizado. De hecho, Juan Cruz Comar, en la entrevista, este chico nos decía que por haberse declarado kirchnerista, él cree que sí se le cerraron muchas puertas del club de fútbol importante en la Argentina. O sea, Sí, yo creo que sí. Y hubo un arquero de News también. Nahuel Guzmán. Nahuel que Guzmán. fue lo mismo, lo hicimos a la aquí. conferencia Claro, de prensa de las claro. abuelas. Sí. Nahuel Guzmán. Que siempre se Que muestra está alguien muy comprometido. comprometido también Sí, políticamente. Hay pocos, aunque sí hay. Hay muy pocos. Chilaver, por ejemplo, es más de derecha Sí. en el Paraguay, ¿no? Sí, sí. René Higuita está en una situación un poquito más progresista, pero es verdad que no hay tantos casos. No hay vamos tantos, no vamos hay mirando tantos. con lupa. Si me lo permite, Alberto, me gustaría conversar un poco de otro tema que sé que te apasiona, que es la música. Sí. Eso. ¿Cómo es eso de ser un joven rockero en los años de la dictadura? ¿Ibas a recitales? Sí, ¿Qué claro. hacías? Y organizaba recitales. ¿Organizabas también? Casi me fundo por la organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo amo la música, toco la guitarra, tengo un modelo musical que siempre he seguido, que es el de Lito Nevia, que es el fundador del rock nacional, que además Dios me ha dado la suerte de tenerlo de amigos, somos amigos hasta el día de hoy. Y claro, hacía música, tocaba la guitarra, componía, y me pasaba que también quería hacer algo más por difundir la música. Y entonces con un grupo de amigos empezamos a producir recitales, ya con la dictadura en marcha. Con la dictadura en marcha. Con la dictadura en marcha. Y me acuerdo que el padre de uno de sus amigos lo habían designado presidente de un club judío, de la comunidad judía muy progre, que era el Shalem Aleichem. Y entonces dijimos, vamos a bancar a tu viejo, vamos a hacer un recital con Lito el día para promoverlo a tu viejo. Y entonces preparamos en la cancha de básquet un gran recital. Bueno, vino la tormenta de Noé y la tormenta de esa noche. Estábamos Lito y nosotros. No había nadie. Y ahí casi nos fundimos. No me fundí porque la plata me daba mi viejo, pero si no me hubiera fundido. Pero siempre entonces muy enganchado a la música. Muy enganchado a la música, me Alberto, encanta la música. Yo te hago una pregunta, ya que estamos hablando de música. ¿Recordás cuál fue el primer long play o disco que El te primer, compraste? sí, me acuerdo perfectamente. El primer single, que eran los discos chiquitos, Sí. tenía de un lado Sueña y Corre, de Los Gatos, y del otro lado Soy de Cualquier Lugar. Son dos temas de Los Gatos. De Los Gatos, sí, de Nevia. exactamente. El primer long play que compré fue el primer disco de Arcoiris, de Gustavo Santaolalla. Muy bueno, muy lindo. Tiempo de Resurrección se llamaba. Exactamente. Alfredo, Alberto. Tienen Sí, nombres de muy hecho, conmigo parecidos. toda la vida me han dicho Alberto. Sí. Toda la vida. Qué fallido. Qué fallido. Te invito a escuchar una canción a ver si te parece. Porque dice vengan juntos, vengan todos. Es un mensaje muy claro. Ya los Beatles anunciaban que tenían que acompañarnos. Los Beatles, que fueron grandes visionarios, estaban pensando en nosotros. Ya los Beatles estaban pensando en nosotros. ¿Un Beatle preferido? Paul McCartney. Paul McCartney, sí, es el que canta esta Que canción. está muy cerquita de John Lennon, pero Paul McCartney. Paul McCartney es un genio. ¿Y un disco de los Beatles? El álbum blanco. ¿A la política le falta buena música? Creo Sí, que... puede ser. A veces suena más a una música de película de terror que a buena música. ¿Conoces a así de dirigentes con las que comparta este tipo de, no sé, amor a la música? No sé, ¿has tocado con algún político actual en tu época?
La verdad que no conozco músicos que hagan música, políticos que hagan música. Y que lo hagan bien. Pero hay gente que sí sabe de música. Por ejemplo, Felipe Solá es alguien que disfruta del buen jazz, sabe mucho de jazz. Ay, me está provocando. Simone, toda esa música, esas cantantes negras de jazz son formidables y somos muy locos los dos de ese tipo de música. Me estás provocando una pregunta que no estaba escrita, pero ya me salió. ¿Qué música crees que escucha Macri? No lo quiero decir porque puedo ofender a pero generalmente seguro no es buena música. Seguro no es buena. Te aseguro que no la tenía escrita, pero a medida que ibas hablando me ibas provocando otro tipo de preguntas. Pero bueno, cambio un poco de tema y abordo un asunto que estuvo, creo que seguramente muy presente en tu vida, ¿no? La justicia. Y lo digo fundamentalmente porque eres hijo de un juez. Sí. ¿Cómo llevaste eso de niño? A veces uno se pregunta, No, era un orgullo. ¿Era orgullo o era tener demasiada justicia en tu casa? O sea, No, muy era un estricto orgullo, contigo, ¿no? era un orgullo. Mi padre cuando en el año 76 los militares lo echaron, había estado 40 años en la justicia, había ocupado todos los cargos, desde pinche a juez de la Cámara del Crimen. Y siempre digo lo mismo, mi mayor orgullo es que cuando a él lo echaron, año 76, teníamos un auto modelo 49, que era un Cadillac modelo 49, nunca me voy a olvidar, y vivíamos en una casa alquilada en Paternal, en Villa del Parque, donde por eso soy de Argentinos Lureños. En esa época ser juez era un orgullo, era un gran prestigio. Era un gran prestigio. Y yo quisiera que la justicia vuelva a recuperar ese prestigio. Que yo viví de chico. Era tremendo ser el hijo del juez, porque te daban un lugar de privilegio, de mucho reconocimiento social. Pero había que honrarlo eso, ¿no? Yo creo que mi viejo lo honró, realmente lo honró. ¿Qué te quedó de ese sentido, entiendo, de la justicia, de tener un papá juez? No, me quedó toda su enseñanza ética. Por eso yo siempre digo, a veces se quejan porque dicen que vivo en una casa de un amigo. Y es cierto, me cuesta pagar el alquiler y un amigo me prestó una casa y no tengo un problema de decirlo. No tengo problema en decirlo. Es parte de la ética que te queda. Tendrían que preocuparse de que tengo una casa majestuosa que nadie puede explicarse cómo la compré. Pero bueno, son las cosas incoherencias que tiene la Argentina. De hecho, la semana pasada hicimos un especial del lawfare, abordamos mucho la temática, y la pregunta es, ¿cree que en América Latina y en la Argentina la justicia, o mejor dicho, el aparato judicial se está comiendo, se está fagocitando a la política? ¿Te da miedo eso? A mí me parece que cuando la política falla, muchas veces aparecen estos personajes de la justicia que vienen en reemplazo de la política. Pero lo que estoy viendo es otra cosa. Esto que yo acabo de decir pasó en otras épocas de la Argentina. Esto es otra cosa. Esto es una acción decidida en contra de los opositores al gobierno. A los opositores a Macri, a los opositores a Temer y a Bolsonaro, a los opositores a, ¿cómo se llamaba? A Moreno en sí, Ecuador. Rafael Correa. Claro. En verdad, yo lo hablé poco antes de su muerte, estuvo en Argentina Marco Aurelio García, y él me hablaba de lawfare, y yo no estaba muy seguro que lo que me estuviera diciendo fuera cierto. Pero con el correr del tiempo me di cuenta que era verdad lo que estaba diciendo, y que en verdad hay un perfecto correlato en la acción de cierta justicia con la acción de ciertos medios para perseguir y estigmatizar ciertas personas. Y muchas veces son los opositores al régimen imperante. Eso se vio claramente en Brasil, se ve mucho con Correa, se ve mucho en Argentina con Cristina. Se ve mucho. ¿Y temes que ahora sea contra ti? No, porque yo creo que en verdad el objetivo de ellos era sacar del escenario a Cristina. Ese era el objetivo de ellos, que no lo lograron. Gracias a Dios la Argentina también tiene una conciencia social distinta a la de otros países. Y la presencia de nuestros sindicatos y del movimiento obrero y del movimiento peronista también genera una suerte de resistencia que hace de algún modo a la sociedad impermeable frente a esos ataques, ¿no? Es como un amortiguador social que está ahí, ¿no? Exactamente. Un impermeable, ¿viste? Porque sí. si todo penetrara, Cristina no sería lo que es. Claro. Cristina no estaría en condiciones de hacer lo que está haciendo.
Indudablemente estamos en... Bueno, yo cada vez que paso por la Argentina siento que tenéis la elección mañana. Es una sensación, a veces me angustio incluso, porque es como digo, todo lo que he venido este año y habría, no sé, cada fin de semana es la elección presidencial, se acaba el mundo, no sé qué. Bueno, ya estamos en el clima electoral intensa Argentina. La pregunta es, ¿ya has asumido de verdad que eres candidato presidencial? Digo, a tu interior, Sí. ¿duermes bien? Primera pregunta. Sí, duermo bien. ¿Sueñas diferente a como soñabas antes? No sé qué sueño. No sé qué soñaba tampoco. No, duermo bien. Yo lo he tomado con mucha tranquilidad. Hoy lo hablaba con una senadora que vino a casa a la mañana y entre mate y mate le decía, mira, yo he tomado esto con mucha tranquilidad. No es con irresponsabilidad, con tranquilidad. Me parece que ahora la política ha dicho que yo tengo que hacerme 4 años cargo del cargo de presidente. Y sé todo lo que eso supone, sé el honor que todo eso significa para mí, pero básicamente sé que tengo que durante 4 años trabajar para sacar a la Argentina del estado caótico en el que lo va a dejar Macri. Y para mí es un desafío más dentro de la política, muy importante, el más importante, sin ninguna duda. Pero es un desafío más. Y para eso me preparo. Yo tengo un defecto en la política, por lo que siempre pensé que nunca iba a ser candidato, te quiero ser sincero, que es mi extrema racionalidad. Yo racionalizo mucho la política. Mucho. Y mi análisis en la política es permanente. No es que yo lo paso por alto. Yo analizo mucho la política, escucho todas las cosas y voy sacando mis propias conclusiones. Y lo único que estoy haciendo desde el 18 de mayo, creo que fue el día que Cristina lo anunció, es analizar cómo vamos a hacer el After Day, el 11 de diciembre. Eso es lo único que pienso. Sé que tenemos una enorme obligación con los que han quedado afuera del sistema, que hay que volverlos a incluir en la Argentina, con esos más de 4,5 millones de pobres que fueron empujados por Macri de la pobreza, por los que están sin trabajo, por los empresarios que han bajado sus persianas, por los educadores que no tienen el sueldo que merecen, por los chicos que se quedaron sin colegio, porque 1 de cada 2 chicos es pobre en la Argentina. Solo estoy pensando en cómo tengo que hacer el día siguiente para empezar a terminar con todos esos males. Fíjate que venía en el taxi para la radio y me encanta hablar con los taxistas, que es el mejor focus group que uno puede hacer, ¿no? Y habla... Suele ser un poco sesgado el focus group. Es cierto. Pero fíjate que le pregunto, bueno, y directamente le digo al chico que me llevaba, que qué pregunta le haría a Alberto Fernández. Yo la verdad pensando que era de derecha por este prejuicio de que no tienen de los taxistas. Y en cambio me llama la atención que al revés, era pro vuestro, no pro del otro de Cambiemos, cuidado. Era progresista, exactamente. No le voy a dar papaya, como dicen los colombianos a Durán Barba y compañía, no. Y le pedí a Leonel, que se llamaba, que te hiciera una pregunta y se atreviera. Y fue así de improvisado, no estaba previsto. A ver, Julieta, pasamos el audio de Leonel, por favor, que ha sido, insisto, improvisado. El primero. Hola Alberto, me llamo Leonel, soy taxista y estoy llevando acá a Alfredo Serrano al programa La Pizarra. Me estás pidiendo que te haga una pregunta concreta. Bueno, tengo una. Antes que nada te voy a apoyar. Y una pregunta concreta es, ¿qué planes tienen para revertir todo este parate de la economía al que nos llevó este gobierno? Toda este industricidio, este cierre de fábricas, cierre de pymes, 50 por día, esta retracción del consumo y esta caída en la calidad de vida de los argentinos. ¿Cómo se llamaba? Leonel. Bueno, Leonel plantea los mismos problemas que acabo de plantear yo, los problemas que realmente tenemos los argentinos. Clarín se preocupa por saber si yo voy a meterme con el Poder Judicial, si voy a intervenir el Poder Judicial y desvía la atención a una discusión ridícula. Hace 30 años enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, nunca en mi vida se me ocurriría una cosa así, pero trata de llevar la atención hacia ese lado para que todos estos problemas que plantea Leonel pasen desapercibidos. Y estos son los problemas que tienen los argentinos. La gente está pensando en eso. Claro, el problema del que se queda sin trabajo, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo y se ha uberizado, ha salido con su auto a dar vueltas con el Uber a ver si consiguen un peso más, en detrimento de los taxistas que están trabajando, que se les genera una competencia que los taxistas no esperaban. La crisis que hay en las empresas, el otro día en México, hace un par de meses atrás que estuve en México, cuando asumió López Obrador, se acercó un señor en el aeropuerto, un argentino, y me contó que él tenía la fábrica más grande de bolígrafos de la Argentina y de marcadores, que la cerró por las importaciones.
Y cuando llegué me encontré en casa con 2 cajas donde me mostraba lo que él hacía. Y le pregunté, todo eso está intacto para volver a funcionar, pero no puede venderlos por la importación en Argentina. ¿Cuántas fuentes de trabajo se cerraron así? Esa es mi preocupación. Mi preocupación es, en un mundo donde la inteligencia es lo más importante, que 1 de cada 2 chicos sea pobre. Porque esos chicos se están quedando al margen de la educación y están quedando al margen del futuro. Eso es lo que más me preocupa. Las sociedades ricas no son las sociedades que tienen petróleo, son las sociedades que tienen inteligencia, que han desarrollado la ciencia, la tecnología, la educación por sobre todas las cosas. Esa es mi preocupación, no es otra. Y en lo personal, me decías que estás tranquilo, pero ¿no estás preocupado para que surja cualquier fake news, cualquier mentira que te lancen encima tuya? Es que no me puedo preocupar por las mentiras, porque son mentiras, y no, en todo caso tendré que explicar que son mentiras. Pero no puedo preverlas, sinceramente, no puedo preverlas. Yo lo que quisiera es que hagamos una campaña limpia, una campaña honesta, debatiendo ideas, debatiendo propuestas, debatiendo modelos de país, y que no nos maltratemos con falsedades. Yo quiero debatir con Macri qué país quiere él y qué país quiero yo, y que la gente elija. Eso quiero debatir. No tengo ganas de enredarme en fake news, ni las que propongan los nuestros, ni las que proponen él o los suyos. No tiene sentido eso. Hace poco, de hecho, en el Uruguay se ha aprobado un acuerdo, un pacto ético contra la desinformación. Extraordinario. Eso llamó poderosamente la atención, Yo ¿no? estuve con Pepe Mujica hace 2 semanas y lo hablamos con Pepe. Pero ese es un gran avance. Una iniciativa fantástica. Fantástica. Que nosotros deberíamos aprender tanto del Uruguay en esas cosas, ¿no? Porque la convivencia democrática en Uruguay es perfecta. El clima de convivencia democrática es perfecta. Y cuando uno se sale de los canales, viene la sanción social. Nosotros teníamos que aprender eso. Cuando escuchaste la noticia, aquí cada semana hay 35 noticias, difícil saber cuál es la más impactante de todas, pero cuando escuchaste la noticia de que Pichetto viene como candidato a vice de Macri, sinceramente, como dice el libro de Cristina, ¿lo respiraste tranquilo porque era lo mejor que te puede pasar en la competencia electoral, o por el contrario te pusiste preocupado? Sinceramente, No, sinceramente. A mí me parece una decisión incomprensible. En términos de vistas políticos y electorales, es una decisión que no tiene explicación. Y como no tiene explicación, me parece que es cerrada, solamente. Pero bueno, ahí ya que lo expliquen ellos y que paguen ellos los costos. ¿Crees que le resta más que le suma? Yo creo que les cuesta explicárselo a los propios y les cuesta explicárselo a los peronistas. Cuando vos tenés que explicar tanto, es que estás en un problema. Me parece. Suele pasar. Me parece. En la Pizarra somos muy latinoamericanistas y te pregunto también por cuál es el político en la región latinoamericana que más te ha impresionado. Lula. Por encima del Pepe, por ejemplo, aunque entiendo que no, también Pepe está en la es otra misma cosa. línea. Pepe es un filósofo más que un político. Iba a decir igual, sí. Pepe es un filósofo. Hablar con Pepe te enriquece. O sea, que es una riqueza tan enorme, Pepe, tan enorme. Yo lo veo periódicamente. Y la verdad vuelvo repleto cuando vuelvo de hablar con Pepe. Porque te hace pensar sobre muchas cosas. Alguna vez dije, un periodista que me entrevistó me preguntó por Pepe y dije, Pepe es el último de los hippies que quedan en pie. Y entonces, claro, el periodista, que era un pibe joven, me dijo, un hippie, como si yo le hubiera dicho un diablo. Y le digo, sí, y me dice, no, pero ¿por cómo un hippie? Le digo, no, mirá, el hippismo fue un movimiento extraordinario, promotor de las libertades, promotor del pacifismo, generador de la música que hasta el día de hoy impera. Yo soy un poco también parte de la cultura hippie. El pibe quedó desahuciado. Este me salió hippie. Gran declaración. Claro, bueno, lo tituló así. El hippie menos pintado se llamaba la nota. Pero Pepe es eso. Pepe es un tipo que se te pone a explicar cómo funciona la sociedad de consumo y cómo caemos en la red de la sociedad de consumo y decís, ¿cuánta razón tiene? Y se te pone a explicar por qué no necesitamos vivir con esa necesidad de consumo permanente que hoy en día tiene la sociedad argentina, es decir, la sociedad mundial, cuánta razón tiene, y se te pone a hablar de la crisis de los valores tan propia del posmodernismo, decís, cuánta razón tiene. Pepe es un
una enseñanza permanente. Lula fue un político excepcional, excepcional. Todo lo que se logró de unidad en el continente es mérito de Lula, nunca lo dudo. Interesante esa perspectiva. Yo recuerdo de Pepe, se me quedó siempre una frase, una vez que hablaba con él, y me decía: ustedes los analistas siempre os olvidáis de algo, del mientras tanto. El mientras tanto. Y nunca, lo sabe la gente que trabajan conmigo, que siempre repito que hay que estar muy presente en el mientras tanto. Porque uno puede querer llegar a un lugar, ¿no? Claro. Pero si te olvidas del mientras tanto, no llegas nunca. No llegas nunca. Efectivamente. Y eso el Pepe me caló con lo dice siempre Pepe, lo dice siempre Pepe. Muy recurrente, pero es muy interesante. Quería preguntar incluso cómo ves porque ahora... es la búsqueda, viste, perdón que te interrumpa, sí. Es la búsqueda de siempre, bien intencionada, la búsqueda de encontrar el mejor futuro. Pero en la búsqueda del futuro no puedes olvidar el camino a recorrer, porque por ahí es mucho padecimiento para los... ¿no? Nos olvidamos muy rápidamente. Yo ¿no? por eso siempre digo que entre lo ideal y lo óptimo, entre lo ideal y lo posible, vayamos eligiendo lo posible. Siempre en busca del ideal, eso está claro. Pero vayamos concretando lo posible. Porque una vez por ir por lo ideal, suele quedarse sin nada. A veces, quien va por todo se queda sin nada. Y eso es lo que no, eso es lo imperdonable. Creo que esas son las grandes enseñanzas sí, del claro. Pepe. ¿Qué piensas del momento actual del progresismo latinoamericano? ¿Cómo lo ves? No sé, por ejemplo, con Gustavo Petro, con Verónica Mendoza, con Beatriz Sánchez, yo lo veo como... Yo creo que nos quisieron meter en la cabeza de que el progresismo estaba en retirada en América Latina y que se venía una época de conservadurismo y derechas. Y yo no lo creo, francamente. Escribí un libro en Chile, fui parte de un libro. Ahí está el último escrito que hizo Marco Aurelio García, Carlos Ominami, estoy yo, hay otros actores de la política latinoamericana. A mí me tocó hablar sobre la ética y la corrupción en América Latina en esos procesos progresistas. Y yo ahí siempre rescato que el error que tuvimos fue que pese a todas las transformaciones que hicimos, no pudimos cambiar las estructuras económicas de nuestros países. Que el único que hizo eso se llamó Evo Morales. Y por eso perdura como perdura. Y por eso sostiene a Bolivia como la sostiene. Y por eso sigue siendo un modelo para todos. Consiguió la eficiencia con la justicia, ¿no? Es cierto, para ser justos, que a él le fue relativamente fácil, porque con solo nacionalizar los hidrocarburos cambió las estructuras económicas. Pero nacionalizar los hidrocarburos era un gran cambio, ¿eh? No era fácil, no era una cosa de hacer de un día para otro. Fue una enorme apuesta y una enorme jugada de él, que le generó problemas con los propios latinoamericanos. Yo fui testigo de la discusión entre él y Lula cuando nacionalizó recursos que eran de Petrobras y estaban siendo explotados por Petrobras en ese momento. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que tenemos que discutir con miras al futuro, pero yo creo que la gente en algún momento se enojó con el progresismo latinoamericano por algunos hechos de corrupción que existieron y porque además hubo una prédica muy constante de que eso era un sistema de corrupción del progresismo. Pero la gente está empezando a darse cuenta que eso era mentira. Es un péndulo. Álvaro García Linera y el propio Pepe hablan siempre del péndulo, ¿no? Exacto, pero la gente se está empezando a dar cuenta que eso era mentira. Porque el tiempo pasó y fíjate lo que pasa hoy. Hoy veía la tapa de la revista Bella, que fue la que más atacó a Lula y la que más sostuvo a Moro, ¿no? Y la tapa de la revista Bella es una estatua de Moro que se está cayendo a pedazos y dice desmoronado. Se dan vuelta con una facilidad enorme frente a las evidencias de lo que ellos hicieron. Y la responsabilidad en crear un clima. Claro. Ellos crearon el clima y ahora se desentienden de lo que hicieron con esta facilidad. Pero bueno. Te pregunto, te nombrabas a Evo como uno de los principales referentes latinoamericanos que pudo transformar la estructura económica. De hecho, Evo va a reelección este año. Te llevo a Argentina. ¿Qué medidas habría que tomar en Argentina para transformar la estructura económica? No, es que es muy complejo, porque por eso te decía que para Evo fue relativamente fácil, porque la estructura económica de Bolivia era bastante más simple que la nuestra. Nosotros ya tenemos un nivel de desarrollo capitalista, por decirlo de algún modo, como Brasil, donde todas esas transformaciones son más complejas, pero hay que empezar a hacerlas. Cristina en alguna medida lo intentó hacer por vía de la distribución del ingreso. Pero no es suficiente eso, porque tanto Cristina como Lula, cuando lo intentaron hacer, fueron momentos de solvencia económica del Estado muy alta. Y cuando esa solvencia del Estado cayó y entraron en déficit fiscal, todo eso se desmoronó con mucha facilidad.
Cristina la sostuvo mucho igual, mucho más que Lula y mucho más que Dilma. Lo sostuvo mucho, pero evidentemente no tenía la fortaleza que nosotros necesitábamos que tuviera. Además, hubo en Cristina un proceso incipiente de industrialización tendiente a evitar las importaciones, de sustitución de importaciones, y eso quedó todo trunco por Macri. Porque Macri está convencido que la Argentina es un país condenado a proveer productos primarios. Y no sale de esa lógica. Entonces nosotros tendríamos que volver a insistir con ese proyecto de industrialización. Nosotros tenemos que tener una política para las pymes, para desarrollarlas. El 70% del trabajo argentino está en las pymes. Entonces tenemos que hacer un trabajo para desarrollarlas, para hacerlas producir y para hacerlas exportar, para todo eso. Claro, y además cada país tiene, como tú bien dices, una estructura de partido, claro, incluso claro, una historia, ¿no? Claro, no es exactamente lo mismo. Claro. Yo creo que Evo hizo lo que nadie se animó a hacer. Y fue muy importante y hay que reconocérselo. Además manejó el Estado con mucha seriedad. Él acaba con el mito de que con Estado no funciona nada. Claro. Y eso claro. lo ha demostrado Álvaro García Linera permanentemente. Exactamente. No, él es un modelo, pero el modelo de la estructura económica de Bolivia es muy distinta a la estructura económica de Argentina o de Brasil. Totalmente. Hablando de economistas... Como de Venezuela. Venezuela es un país que importa prácticamente todo. Sí. Hablando de amigos latinoamericanos y de economistas, a ver si me pasan la pregunta de un amigo latinoamericano muy conocido. Hola Alberto, soy Ernesto Samper, con el grato recuerdo de nuestro reciente encuentro. Celebro que las cosas se estén dando como queremos todos los sectores progresistas de América Latina que se den, y que se den en tu nombre y en nombre de todas las ideas que hoy día lamentablemente están en modo de avión mientras que pasan las tormentas que están azotando a la región. Mucha suerte de nuevo en esta etapa fundamental de tu quehacer político. Un abrazo para el programa de Radio La Pizarra y un muy especial saludo al querido compañero Alberto Fernández. La mejor de las suertes a ti y a Cristina para recuperar la patria, recuperar Argentina, para los argentinos, para la patria grande, para los sueños compartidos, para las grandes mayorías. Mi pregunta sería, después de la experiencia nefasta de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en Ecuador estamos haciendo calco y copia. También los traidores nos han sometido al fondo, contradiciendo totalmente el programa de gobierno que fue votado en las urnas. Es una diferencia fundamental con Argentina. Macri se sabía lo que iba a hacer. Acá Moreno dijo que iba a continuar con la Revolución Ciudadana y traicionó a todo y a todos. ¿Qué nos sugerirías hacer a los ecuatorianos con la experiencia que ustedes han tenido en Argentina del programa del Fondo Monetario Internacional, que no solo han aumentado la pobreza, han incrementado la desigualdad, sino que han destruido muchas veces la fe en la política, la fe en la acción colectiva, la fe que debemos tener por un proyecto compartido, un proyecto nacional, como un proyecto común de sociedad? Un fuerte abrazo, querido Alberto, y nuevamente la mayor de las suertes. Todo tuyo. Qué lindo los dos mensajes. Con Samper estuvimos comiendo en su última visita a Buenos Aires. Todavía no sabíamos que yo iba a terminar donde terminé. Pero es un gran hombre Samper, y es un hombre muy preocupado por América Latina. Es un hombre muy valioso para América Latina. Y es un hombre que sigue luchando por la unidad latinoamericana cuando todos los gobiernos, muchos gobiernos latinoamericanos, se le pusieron en contra. Y hay que ayudarlo mucho, Ernesto, porque tiene una fuerza enorme y hay que ayudarlo. Porque está en lo cierto. La verdad es que la primera regla, desde el punto de vista de la inteligencia, de lo que debemos hacer con inteligencia, es estar unidos. Porque así somos mucho más fuertes frente al mundo. Eso es lo que entendió Lula, eso es lo que entendió Correa, eso es lo que entendió Kirchner, lo que entendió Cristina, lo que entendió Evo. Unidos somos mucho más fuertes frente al mundo. Y Samper lo tiene claro, y hay que ayudarlo. Más allá de ser secretario general de UNASUR, sigue practicando exactamente. eso. Y la pregunta lo que dice Rafael, a quien quiero mucho, siempre cuento una anécdota. A mí, Rafael llegó a la Argentina por primera vez siendo candidato a presidente, era un precandidato a presidente en ese 2006, ¿no? Claro, y estábamos con Kirchner como... Y Kirchner me dice, che, ahí Eve Bonafini pide que atendamos a un ecuatoriano. Dice, ¿lo podés atender vos? Y lo atendía yo, Rafael. La verdad me cayó siempre bien, Rafael. Pero después empezó a venir, cuando ya fue candidato, empezó a venir con más frecuencia. Y por ahí
me esperaba en la sala de espera para que yo lo atendiera, y por ahí yo no estaba, y me acuerdo siempre un día me llama mi secretaria y me dice, escúchame, tengo este candidato presidencial que parece un actor de novela venezolana. El tipo era alto, pintón, ojos azules. Bien, claro. Yo decía, tengo acá el actor de la novela venezolana, me decía. Bueno, ese fue un gran presidente de Ecuador. Terminó siendo un gran presidente de Ecuador. Enorme presidente de Ecuador. Que además se movió con mucha racionalidad. A veces cuando yo escucho decir que Correa es parte del populismo, y yo me acuerdo que le preguntaba a Rafael, ¿cómo vas a hacer con la dolarización? Y él me decía, no, hay que andar con cuidado, no lo podemos hacer a tontas y locas. Y él no hizo ninguna locura. Eso es un populista, en los términos que lo plantean muchas veces, ¿no? Para mí él fue un gran presidente, que además hizo crecer a Ecuador, desarrolló a Ecuador, y que lo único que le pasó es que un día lo traicionaron, simplemente, sí. ¿No? Y lo que dice es lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa acá en la Argentina con Macri no es solamente que Macri se ha endeudado lo que no debía endeudarse. Lo que nos pasa es que Macri se ha endeudado y ha entregado la conducción de la economía argentina a manos del Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo imperdonable. Eso es definitivamente imperdonable. Porque el destino de los argentinos, el destino de la economía argentina hoy no está en nuestras manos. Está en manos del Fondo Monetario Internacional. Y que además ha hecho un enorme daño a la economía argentina. Y hay que plantearlo así. Pero no para pelearme con el fondo, sino para poder volver a discutir sensatamente cómo salir de este brete. Sí, no es fácil. No es una tarea fácil. Con lo cual yo le pediría a los ecuatorianos que no dejen que le copien a Macri. Que no dejen al presidente de Ecuador que copie la lógica de Macri. Porque solo tendrán penurias. Sí, vendrían... quiero pasar el último audio de... creo que un amigo tuyo. ¿Podemos pasar? Estimado Alberto, hace algún tiempo conocí a Mauricio Macri. Ambos éramos candidatos presidenciales y le pregunté cuál sería su plan en caso de ser electo para profundizar las relaciones entre Chile y Argentina. Su respuesta fue una sola: comercio y específicamente el gas. Considerando la complejidad de nuestras historias, nuestras relaciones entre ambas naciones, ¿cuál sería entonces, cuando seas presidente, tu primera medida respecto de las relaciones entre Chile y Argentina? Un gran abrazo, fraterno y amical, como siempre. Pues ahí te deja Neo, Marco Enrique Minami. ¿Qué haces con Chile cuando seas presidente? Profundizar los lazos de amistad que teníamos que tener siempre con Chile. Hacer a Chile parte de América Latina. Que no sé por qué muchos chilenos se niegan. Y por qué muchos gobiernos chilenos se niegan. Eso es algo para ponderar de Marco Enríquez, que siempre buscó la idea de la Unión Latinoamericana con Chile incluido. Y lo que tenemos que hacer es olvidarnos de las finales de la Copa América y hacernos muy amigos de Chile. Hasta que llegue la final de la Copa América. Claro, sí, por lo menos. Porque nosotros tenemos que entender que toda la Argentina que está pegada a la cordillera tiene en Chile una gran oportunidad para salir hacia el Pacífico. Y ahí esa es la gran razón por la cual tenemos que tejer los mejores lazos con Chile. Unirnos y trabajar juntos. Pues sí, bueno, respuesta a Marco Enrique. Gran amigo Marco, quiero aclarar, íntimo amigo mío. Íntimo amigo. De hecho presentaste su documental, ahora que lo estoy Fui a Santiago a presentarlo, exactamente. Es verdad. Íntimo amigo mío, yo lo quiero mucho, es un hombre de enorme valor que todavía no encontró su tiempo en la política chilena. Con muy buenos resultados en periodos de Sí. Es un hombre de un enorme valor realmente. Hacemos una parada en el camino, te pedimos 5 minutitos más después de la tanda informativa y te hacemos las preguntas. Mucho calor. Estamos con Alberto Fernández, candidato presidencial en la Argentina. En la Argentina no necesita presentaciones, pero afuera, como nos escuchan, ¿hasta de dónde? De Sudáfrica, ¿no? Había gente de Sudáfrica, en Johannesburg. Bueno, pues como le decimos, está el candidato presidencial de la Argentina hablando con nosotros. Y ya, si vamos a ir terminando, te quería hacer preguntas más tiquitaca. ¿Se entiende cuando digo tiquitaca? Ping-pong. Así en el fútbol rápido es tocar, pregunta corta, respuesta corta en la medida de lo posible. ¿A qué te vas a dedicar cuando dejes de ser presidente en el año 2023? A la política, que es a lo que me dediqué toda la vida. Claro, yo hago política desde siempre, soy abogado, tengo mi estudio y ejerzo mi profesión, pero nunca dejé de hacer política desde que tengo 14 años. ¿Cuáles son las series que has visto últimamente o no ves series? Sí, veo. ¿Cuál? Ahora empecé a ver la última temporada de Black Mirror, que me parece extraordinaria. Y estoy viendo en simultáneo la última temporada de VIP. La había recomendado antes. Extraordinaria.
Es la serie que mejor explica cómo ocurre la política. Es extraordinario. Eso está hecho en tono de comedia, en capítulos de media hora. Lo tiene HBO y yo lo súper recomiendo. Si quieren saber cómo funciona la política en Norteamérica y en cualquier lugar del mundo, miren esa serie, porque ahí están todos los personajes de la política. Tomamos nota. No, está buenísima. No tiene nada que ver la gente que cree que la política es como House of Cards. No. Nada que ver. La política es VIP. Hay que verla. En la historia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y una vicepresidenta incomprensible que un día queda a cargo de la presidencia. No puede ser eso. Uy, Dios. Uy, estás dando mucha papaya, Alberto. Yo les recomiendo verla. Les recomiendo verla. ¿Un país para vivir algún día fuera de la Argentina, aunque sea un tiempito? Bueno, obligado. Obligado, pero con gusto, a España, sin ninguna duda. ¿Qué lugar? Supongo que Madrid. Pero, ¿sabes qué? Yo voy todos los años a España, porque doy clases en España. Y cada vez que voy me quedo... Bueno, este año no lo voy a poder hacer, pero siempre me quedo 15 días y voy a conocer algún lugar de España. Yo estoy buscando el lugar de España que no me guste. Estoy en la búsqueda del lugar de España que no me guste. Porque cualquier lugar que vas es un lugar maravilloso. Es maravilloso por la historia, por el clima, por la gente. Todo es maravilloso en España. Me gusta mucho como en Argentina nos tratan, salvo cuando me llaman gallego, porque yo soy andaluz. Yo te llamo Fernández. No te diría nunca te lo trataría. ¿Cuál es el mejor corte de carne argentina para ti? La entraña. ¿Pronóstico para la final de la Copa América? Argentina versus cualquiera. No, eso es deseo. Mójate un poco más, Eso es deseo. No sé. Es que no sé cómo vienen los cruces. La verdad es que esta cosa de Cristina de proponerme a esto no me ha dejado ver muy bien el picture, pero supongo me encantaría que sea Argentina-Brasil, pero no sé si llegaremos, si nos cruzaremos o no. ¿Fue chiquito, largo o cortado el pinche café con masa? No, fue un buen café, fue lindo. Yo a Sergio lo conozco hace muchos años, tuvimos momentos de desencuentro, momentos de encuentros, siempre nos respetamos mucho. Él siempre le decía a la gente del Frente Renovador que él no tenía capacidad para hacerme decir lo que él quería, que yo decía lo que quería y que no podía frenarme. Y siempre fue muy respetuoso conmigo como yo fui respetuoso con él. Fue lindo el reencuentro, fue un lindo café. Y ahora solo con una palabra, si es que es posible, Cristina. La quiero mucho. Me parece alguien muy valioso en la política argentina. Mi tocayo no bien habido, Jair Bolsonaro. Todo lo contrario a lo que acabo de decir de Cristina. Me parece una persona que maltrata como maltrata a Bolsonaro a las minorías, es definitivamente una mala persona. Y políticamente es un hecho. Yo creo que es un desliz de la sociedad brasileña, que pronto corregirá. ¿Tu hijo es Stanislao? Lo que más quiero en el mundo. Donald Trump. Lo que eligieron los americanos para este tiempo. La elección de los americanos no fue lo mejor para el mundo. ¿El peronismo? Yo nunca entendí eso, porque desde España, mira que he vivido años. A mí me lo preguntan siempre. Tampoco es fácil explicarlo. Pero es el movimiento social que incorporó a la sociedad argentina a los que menos tenían. Fue el que hizo parte a la Argentina, a los desposeídos, a los que no tenían voz. Le dio derecho a los que trabajaban. Y también fue un gran promotor del capitalismo. También lo fue. Me parece que sigue siendo el movimiento social capaz de transformar la Argentina. ¿Maradona, Alberto? Soy hincha de Argentinos Juniors, solo cosas buenas puedo decir de él. Solo cosas buenas. El mejor jugador que vi en mi vida, definitivamente. Y lo vi de chiquito cuando salía a hacer jueguitos para entretenernos en el entretiempo. Un jugador único. No vi nada igual parecido a Maradona, porque además Maradona jugaba sin estrellas alrededor. Él era la estrella. ¿Clarín? Un diario. Ahí te salió lo políticamente correcto ahí. No, un diario, no termino. Bueno, perdón. un diario que hace mucho tiempo olvidó de qué se trata el periodismo. Me desdigo de lo políticamente correcto otra vez. Y por último, ¿la Argentina? El país que amo. Me encantaría que sea un país más justo, que sea un país que nos incluya a todos. Me encantaría poder ser alguien que ayude a eso. Y es lo que me propongo hacer. Bueno, pues mil gracias. Hasta aquí llegamos. Gracias, Alberto, por gracias estar con nosotros en la pizarra en esta travesura loca que hacemos. La pasé muy bien, de verdad.